Grabamos. Muy buenas tardes. Vamos a comenzar la sesión de hoy con un tema específico dentro de la unidad de series de potencias. Vamos a estudiar esencialmente la reversa de la serie de potencias. A ver, voy a explicarlo de una manera bastante directa acá. Recuerde que cuando uno partía con una serie de potencias, ahí, dada la sucesión, uno partía con la serie de potencias centrada en A, y estudiaba la serie de potencia, esencialmente lo que estudiaba era el radio de intervalo de convergencia. Y es el intervalo de convergencia. Entonces, para todos los x en el intervalo de convergencia, uno tiene que, la serie converge. Entonces esto define una función. Se llama la función serie de potencia. ¿Correcto? ¿Qué es lo que nosotros vimos la semana pasada? La semana pasada se estableció que esta función, definida por esta serie, tiene varias propiedades. De hecho, es continua. Todo esto derivable tiene primitiva, es continua, tiene primitiva. ¿En dónde? En este intervalo. Con seguridad en el intervalo abierto, donde R es el radio de convergencia. ¿Ok? Radio de convergencia. Bueno, y entonces uno obtenía para esta función todas esas propiedades. Por lo tanto, uno puede derivar todas las veces que desee e integrar todas las veces que desee. Fijarse que cuando uno deriva término a término, uno obtiene una nueva serie de potencia que tiene el mismo radio de convergencia que la serie original. Por lo tanto, la puede volver a derivar. Y la puede derivar tantas veces como uno desee. Bueno, uno tenía varios ejemplos. El ejemplo estándar que ocupaba hasta el cansancio es este. La suma de esta serie, cuando x se mueve entre -1 y 1, es la que aparece ahí. ¿Ok? Entonces esta es la suma de la serie. Podemos ver esto de otra manera. La expresión 1 sobre 1 menos x se puede escribir como una serie de potencias. Ese es el objetivo acá. Ahora, dada una función, es posible desarrollarla como serie. Otro ejemplo de acá que uno deriva usando las propiedades es que el logaritmo, por ejemplo, el logaritmo de 1 menos x, ¿cierto? Era menos esta serie, si no me equivoco, desde el 1 hasta el infinito, ¿no? ¿De cuánto? De x elevado a n sobre n, ¿no? ¿Ahí? Si uno integra esto, si uno integra la expresión de arriba, y evalúa después en 0, la constante de integración es 0, entonces nos queda, haciendo el rescalamiento acá, nos queda así. Entonces lo que tenemos que, esta serie tiene por esta suma. Otra manera de ver es que esta función se puede expresar como esa serie. Entonces lo que vamos a ver esta parte, ahora, en esta semana, es cuándo una función se puede representar como una serie de potencias. ¿Ya? Ese es el objetivo en esta parte. Bueno, entonces el objetivo parte, y la gran pregunta es, bueno, dada f, fíjate que en esta escritura, lo único que hay que identificar es quiénes son, cuáles son los asúmenes adecuados, de tal manera que la función se pueda escribir como. Entonces, la pista para eso se obtiene de acá. Si tú partes con una serie de potencias, en el intervalo de convergencia, no en el intervalo, sino que en este intervalo abierto, uno deriva una cantidad, varias veces, la función. Si uno deriva hasta un cierto orden, llegamos a esta expresión, después de ir derivando término a término, y cuando volvamos en A, o en x0, si está centrada en x0, uno observa que
La derivada k décima en x0 es k factorial por a sub k. Y eso para todo k. Fíjate que si k es 0, la derivada en 0 de x0 es f de x0, ¿eh? Que efectivamente es a 0. Así que calza. Lo interesante es que si derivamos la serie de potencia, entonces, cada veces obtenemos una relación entre los coeficientes y las derivadas. Ahora, bueno, acá no se gana mucho porque tú partes con la serie del lado derecho y sabes que converge. Y estás llamándole a la suma del lado izquierdo, pero esta idea nos va a servir para lo que vamos a pensar a continuación. Los coeficientes están relacionados de esta manera. Por lo tanto, la serie se puede reescribir así. Y esa se llama serie de Taylor, centrada en x0. Y cuando x es 0, se llama serie de Maclaurin. Entonces, miremos esta expresión. Esa expresión que está ahí. Si f es una serie de potencia, entonces no se gana mucho, pero lo interesante es, ¿qué pasa si tienes la función? Tienes la fórmula, que se puede derivar infinitas veces, tal que tú puedes calcular todas las derivadas de esa función. Por ejemplo, exponencial, seno, coseno. Existe para todo k. Entonces uno puede formar estos números en x0 sobre n factorial. Y con esta sucesión formar esta serie. ¿Qué serie? La serie de potencias que está en el lado derecho de esta igualdad. Entonces esta igualdad es sugerente, dice, mira, si la función es 6, puedes derivar todas las veces que quieras, puedes formar la serie de potencias que está en el lado derecho. Pregunta, ¿esa serie de potencias converge? ¿Esta serie de potencias converge? Si la función es exponencial, seno, coseno, se puede formar siempre esta serie. ¿Converge? ¿Dónde converge? Si converge, ¿será verdad que la suma es justamente la función con la que partiste? Si eso es así, la función se dice desarrollada por una serie de potencias. Puede expresarse la función como una serie de potencias. Bueno, eso es lo que vamos a empezar a estudiar acá. ¿Cuándo se puede? ¿Qué condiciones se debe cumplir para que se pueda? Y vamos a ver que las funciones más conocidas sí pueden ser desarrolladas como serie. Esa serie se llama de Taylor. ¿Ok? Partimos con algunos ejemplos, algunas observaciones acá, que son las siguientes. Bueno, si una función se puede derivar, tiene derivada de todos los órdenes, se dice infinitamente diferenciable. Se puede establecer alguna notación que no vamos a considerar acá. La primera observación es una definición. La segunda es la fundamental, porque la segunda lleva a la siguiente propiedad. Si dos series de potencias generan la misma suma, entonces estos coeficientes tienen que ser iguales. Recuerde que el problema es el siguiente: dada f, expresar f como una suma, como una serie de potencias. A sub n x menos a elevado a n. En torno a x0. Aquí lo estamos haciendo en torno a x0. Ese es el problema general. Es n ahí. En torno a x0. Entonces lo que uno dice, bueno, si tal representación es posible, los a sub n deben ser así. x0, n factorial. Por lo tanto, dice uno, consideremos la serie con esta representación, donde converge y si converge, converge a la suma. Pero lo que dice esta propiedad es el teorema que vamos a enunciar prontamente. Bueno, de acá uno tiene la unicidad de la representación. ¿Qué es lo que dice como consecuencia?
Si encontramos una representación en serie de potencias para una función, entonces esa debe ser la representación buscada. Esa debe ser la representación buscada. Este es un resultado no menor. ¿Ok? Eso es lo que dice el teorema. A ver, ilustremos de una manera bastante simple el teorema. Voy a ilustrarlo en esta parte. Se sabe. Esto es importante tenerlo presente. Mira, se sabe. 1 partido por 1 menos x, ¿sí? Se puede escribir así. Eso lo hemos trabajado siempre. Entonces, la suma de la serie es esta función, h de x. Entonces, note, tomemos g de x, h de 3x. O sea, esto. 1 menos 3x. Bueno, esta función está definida para todo x distinto de 1/3. Ese es el dominio de la función. Y tiene infinitas derivadas. Es infinitamente diferenciable. Infinitamente diferenciable. Entonces, por lo tanto, luego g de x puede ser escrita en torno a 0 así, como una serie, ¿no? G de n, 0, n factorial, x elevado a n. 0 infinito. La escritura está completa si nosotros pudiéramos saber cuánto vale esto. Si nosotros encontráramos una manera de hallar todos estos números, lo cual en este caso no es difícil, pero llevaría a empezar a tratar de hallar una fórmula para la derivada enésima. Fijarse que si nosotros cambiamos la fórmula original, el problema es impracticable. ¿Ok? ¿Cuánto vale estas derivadas? Si sabemos estos números. Bueno, pero uno dice, note, de estrella, se sigue esto. Y eso lo sabemos. Y esta manipulación es correcta. Cambiamos x por 3x y nos queda esto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Si la función se representa como una serie de potencia, debe ser la serie de Taylor. Es la serie. Ahí nos damos cuenta de lo poderoso de G. Eso es lo que estamos diciendo. Si de alguna manera logramos desarrollarla como una serie, es la serie. Ese es el resultado. Por lo tanto, si uno conoce algunos desarrollos de algunas funciones básicas, cualquier una función que sea una combinación de esta va a poder ser escrita de manera bastante razonable como serie, sin entrar a usar la definición. Usar la definición significa tratar de encontrar todas las derivadas evaluadas en puntos para la función, de todos los órdenes. Eso es lo que vamos a tratar de evitar, en la medida de lo posible. Este resultado de unicidad garantiza eso. Basta con basta con desarrollarla para saber que ese es el desarrollo buscado. Es la serie. Es la serie de Taylor. ¿Ok? Entonces, fijarse, partamos. Vamos a determinar la serie de Maclaurin de la exponencial. Aquí vamos a trabajar de los pocos ejemplos en los cuales podemos hacer la definición. Bueno, son algunos ejemplos. Entonces, mira, para la función f de x, la exponencial, todas las derivadas valen lo mismo, por lo tanto, todas las derivadas en celo van en 1. Así que este es el desarrollo esta es la serie de Taylor, de la exponencial. Ahora, lo que falta probar, que lo que no se ha dicho, lo que no dice este teorema,
es que falta probar que esto efectivamente da e a la x. Es decir, converge a la función con la que generaste la serie. Eso es lo que está faltando. Es un resultado que vamos a establecer ahora un poco más adelante, que lo vamos a estudiar. Pero asumamos que es correcto. Efectivamente, eso va a ser así. Así que este es el desarrollo de la exponencial. Si asumimos que la convergencia es correcta para todo x, en particular para x igual 1, obtenemos este desarrollo, que el número e se puede obtener de esa manera. ¿Ya? Lo habíamos obtenido como el límite. Como un límite. Ahora es una suma de una serie. Bueno, si tenemos esta representación, nosotros podemos, usando propiedades de serie de potencia, ya visto, obtener las representaciones de esta función. La semisuma y la semidiferencia. Entonces aquí vamos a usar la propiedad de unicidad. Si f de x se representa de esa manera, cambiando x por menos x, tengo que f de menos x se representa de esta manera, en la serie de Taylor buscada. Entonces al sumar y al restar, quedan expresadas de esa manera, y por lo tanto las funciones f mayúscula y g mayúscula tienen ese desarrollo, que es el desarrollo de Taylor en torno a 0, o de Maclaurin. Bueno, vamos a ver que una va a ser coseno hiperbólico y la otra es seno hiperbólico. Lo que está faltando todavía es mostrar que esta serie converge. Digámoslo aquí, falta la convergencia. Tenemos la representación, falta la convergencia. Falta la convergencia todavía. Bueno, veamos acá. Convergencia. Ya. La convergencia es, fíjate que la serie de Taylor es el límite de la sucesión de sumas parciales. Estas son las sumas parciales que generan la serie. Esas sumas parciales se llaman el polinomio de Taylor, de orden K. Hablamos de orden y no necesariamente de grado, este es K, ahí llega hasta ahí, porque alguna derivada, la derivada késima podría ser 0, y el grado podría ser menor. Entonces hablamos de orden. Este es el polinomio de Taylor de orden K. ¿Ya? Y lo que nosotros sabemos es que T sub K de F es una sucesión de sumas parciales, y estamos interesados en saber los valores de X para el cual esta sucesión converge. Converge. Y si converge, ¿a dónde converge? Esa es la parte que interesa. Ahora vamos a ver a justificar la suma. Bueno, tomemos la función original y restémosla a la suma parcial. Esa diferencia se llama el resto, la función resto o el residuo. Entonces, naturalmente, aquí estamos planteando una situación doble. Primero, la serie de Taylor converge, la serie es convergente, y además lo hace a este número, o tiene esa suma, siempre y cuando este resto tiende a 0. Claro, porque es equivalente a decir que el límite sea f de x. Entonces, estudiar la convergencia es equivalente a estudiar el resto. Ahora, ¿qué es lo interesante? ¿Qué es lo interesante? Aquí cuando k se va a infinito. ¿Qué es lo interesante? Que es posible caracterizar el resto en términos de las derivadas. Hay varios resultados aquí. Uno de los más importantes es este. Ahí nos dice que el resto de orden k se puede escribir así. El resto de orden k se puede escribir como la derivada que le sigue, k más 1, ¿cierto? Centrado, pero evaluado en algún número. Este número existe. Uno puede probar este resultado. Este es el teorema de Taylor. Teorema de Taylor. De Taylor.
Teorema de Taylor. Que nos dice que si la función tiene k más 1 derivadas en un intervalo abierto y uno escoge 2 puntos en un intervalo abierto, fijemos un punto, entonces la función se puede escribir así. Lo que dice que la función se puede escribir así. La función se puede escribir como el polinomio de Taylor de ese orden, ¿correcto? Aquí está escrito de la forma con t, t de f de x. Vamos a escribirlo así. Voy a anotar acá f es de ese en torno al punto, ¿ya? K, x, más el resto de ese orden. Donde el resto verifica estrellas. Ahí. El resto, ciertamente, bueno, esta escritura, esto que estoy haciendo no tiene absolutamente ninguna novedad, porque si el resto es la diferencia, f se puede escribir así. Lo que es interesante es que el resto puede ser escrito de esa forma. Esta es la parte fundamental. Entonces, si uno controla el resto, controla la convergencia. El siguiente teorema dice que si todas las derivadas son acotadas, todas las derivadas son acotadas, independiente de todas las derivadas son acotadas, independiente del valor del orden, por una misma constante, si eso ocurre, entonces el resto tiende a cero, cuando n se va a infinito. Esto tiende a cero, cuando n tiende al infinito. Y esto lo hace en el intervalo de convergencia. No, no en el intervalo de convergencia, en el conjunto I sub R. Eso es lo que está diciendo acá, en el intervalo abierto, en torno al punto. Si esto es verdad, entonces el resto tiende a cero y por lo tanto la sucesión de sumas parciales converge a la función. En consecuencia, la serie de Taylor converge a la función original. Y en tal caso la función se representa, que es lo que nosotros estamos buscando. Por lo tanto, si la función dada, sus derivadas se portan bien, va a funcionar. Y la idea de por qué funciona es porque es cierto, bueno, porque tomamos el valor absoluto acá, y podemos acotar el valor absoluto del término general de esta manera. Todas las derivadas nos pasan de un número sobre n factorial, y resulta que x menos x0 no pasa de r, y esta serie converge. Por lo tanto, la serie de los valores absolutos converge. En consecuencia, la convergencia es absoluta en todo el intervalo. Además, es uniforme, no depende del punto, así que para todo x en ese intervalo converge. Criterio. Esta última serie converge por criterio cociente, la serie de potencia. Y debe converger a f. ¿Ok? Bueno, aquí estamos mostrando que la serie converge, pero aquí en realidad lo que tendríamos que mostrar nosotros es esto. Que en realidad lo que tendría que haber escrito, y aquí nos estamos dando una vuelta más o menos grande. En realidad lo que tendría que haber escrito, que lo voy a copiar acá, es esto. Esto en realidad es lo que tendríamos que haber hecho. Ahí. Perdón, ahí me disculpo. Y esto es menor o igual que K por R elevado a N sobre N factorial. Y esto es lo que tiende a cero, cuando N se va a infinito. Esto en realidad es lo que hay que hacer. Esto último nos muestra que la serie converge, pero no nos dice a dónde. Bueno, esto sí nos dice a dónde. El resto tiende a cero. Entonces, con esta información, ya podemos garantizar que la serie de Taylor, si encontramos un desarrollo, converge donde nosotros queremos. Entonces, pruebe que seno y coseno tienen los siguientes desarrollos. Bueno, ¿y cuál es el razonamiento? Tenemos que mostrar que todas las derivadas son acotadas.
todas las derivadas enésimas son acotadas, de seno y de coseno, y lo cual va a ser verdad porque derivada del seno es coseno y viceversa, entonces en valor absoluto no pasan de 1. ¿Ok? Lo que es interesante es lo que ocurre con algunas potencias. Veamos acá. Tomemos la función seno. Se puede probar por inducción que las derivadas de orden par es esto, y la derivada de orden impar es esto. Se puede probar por inducción. Sobre n, por supuesto. Ok, entonces lo que nosotros obtenemos acá es lo siguiente. Con esta información, al evaluar en cero, todos los términos pares, todas las derivadas, todos los términos que involucran derivada par se anulan. Y las derivadas de orden impar te queda -1 a la n. Aquí no se puede apreciar bien, porque nos jugó una mala pasada, voy a hacer un poco más grande, ahí. Queda de esta forma. Por lo tanto, en el desarrollo de cero, las potencias pares no aparecen. Solamente aparecen las potencias impares. ¿Ok? Solamente las potencias impares. Y las potencias impares son de esta forma. Las potencias impares están multiplicadas por este coeficiente. Porque la derivada enésima es esto. -1 a la n. Entonces, con esa información, obtenemos lo siguiente. Obtenemos que esta es la serie de seno. Pero además, esa serie converge a seno. ¿Por qué razón? Bueno, aquí lo estamos diciendo. Para todo K, esto es menor o igual que 1. Sea cual sea el orden. Por lo tanto, las derivadas son acotadas. Todas las derivadas son acotadas. Y sigue el resultado anterior. En el caso de coseno, va a ocurrir que las potencias impar desaparecen al evaluar. Y eso es consecuencia de lo siguiente. Fíjate que como la derivada de seno es coseno, si en la relación anterior derivamos, y acá tú derivas, prima, vamos a obtener esta relación. ¿Sí? En estrella derivamos, vamos a llegar que las derivadas impares van a ser las pares y viceversa, ¿no? Porque difieren en 1. Y entonces cambia toda la configuración anterior. Ahora los términos, las potencias impares se anulan, las derivadas impares se anulan y las pares van igual a este valor. Son iguales a este valor. Por lo tanto, al reemplazar en la serie nos queda esta, que converge a coseno para todo x en R, que la derivada parcial, las derivadas son. Entonces, ahí está el desarrollo de Maclaurin del seno y de coseno. Vamos a considerar otros desarrollos. El resto de estas sesiones, bueno, establecer algunos desarrollos de Taylor o de Maclaurin para funciones conocidas. Y recuerde que el objetivo acá es, mediante algún artificio algebraico, obtener, a partir de alguna serie conocida, obtener el desarrollo que nos están pidiendo. ¿Okay? Esta es una situación que uno debe apuntar, aspirar a ese tipo de razonamiento. ¿Ya? Calcule el desarrollo, la serie de Maclaurin para la función. Voy a hacer el comentario acá y vamos a hacer para que se entienda. Mira, uno dice Maclaurin, o sea, x en torno a 0. Entonces mira, uno dice, bueno, nosotros sabemos que para el desarrollo del coseno es esto. Y si esta la multiplicamos por x, estamos multiplicando por x. Y este x ingresa dentro de la serie porque es como el producto de dos series de potencia.
estamos multiplicando por un polinomio, ¿sí? Que a su vez tiene un desarrollo, se desarrolla de la misma, como él mismo, como serie de potencia. Así que este artificio de incluir x dentro de la serie es válido. Entonces aquí aplicamos el principio. Como la función se pudo desarrollar en términos de una serie, es la serie. Fíjate que en particular uno puede obtener, y a veces preguntan lo siguiente, mira, la derivada impar, ¿ok? De esta función está dado por esto. Lo que dice la teoría es que esta que está ahí, esto es n factorial, cuando evaluamos en 0, eso es igual al coeficiente que acompaña a la respectiva potencia en el desarrollo. ¿Ok? Luego, uno puede decir que la derivada de esta función, de hecho la derivada enésima, evaluada en x igual 0, es igual a este número. 2n más 1 por menos 1 elevado a n. Si nosotros quisiéramos calcular la serie, por definición tendríamos que calcular las derivadas enésimas de ese producto. Ya la tercera derivada ya se complica demasiado, ¿no? Entonces, la unicidad nos permite, nos simplifica todo el cálculo. Bueno, vamos a desarrollar seno, pero en torno de pi tercios. Recuerde que si uno desarrolla seno en torno de pi tercios, tendríamos que tener todo lo siguiente. Voy a hacerlo aquí. Seno en torno de pi tercios sería seno de x, aquí sería la sumatoria, de algo, no sabemos qué, por x menos pi tercio, elevado a n. 1 infinito. ¿Qué es lo que es alfa n? Alfa n es la derivada del seno, enésima, partido por n factorial, pero evaluado en x igual pi tercio. Si hacemos este cálculo, tenemos el desarrollo. Lo interesante es que podemos hacer el cálculo de la serie ocupando la información dada. ¿Cuál es la información? Esta es la información. Con un poco de visión podemos hacer el cálculo. Entonces, el razonamiento es el siguiente. Mira. Queremos forzar que aparezca en el desarrollo potencia de x menos a. ¿Y cómo uno lo logra? Forzando que aparezca x menos a. De esta forma, ¿no? Aplicamos la identidad de la suma de dos ángulos. Aquí tengo un ángulo y llegamos a esto. Esto es una constante. Esto es una constante. Reemplazamos en el desarrollo de seno y coseno x por x menos a. Hacemos la suma. Si nosotros hacemos la suma, vamos a llegar a un desarrollo de esta función. Este es el desarrollo buscado. Tomar a igual pi tercio. Si la puedes escribir como una suma de una serie de potencia, entonces es la serie de potencia. Es entonces aquí la idea del truco, ¿no? Lo mismo se puede hacer para coseno, ¿no? Coseno también se puede escribir así. Ahí está la idea. Es el cálculo. Bien, sigamos con más ejemplos. Determine la serie de Taylor de esta función en torno a 2. En torno a 2. Esto es nuevamente, hagamos el cálculo.
la serie de Taylor sería a sub n, y aquí tenemos que colocar x menos 2 elevado a n, entre 0 e infinito. ¿Qué es lo que es a sub n? A sub n es la derivada enésima de esta función. No es difícil calcular la derivada enésima de esta función. Ahí está. Evaluada en x igual 2. Ya hace ese cálculo. Aquí vamos a razonar de una manera distinta, pero muy útil, en general en cálculo, que es forzar, vamos a ocupar este desarrollo. Eso es lo que está detrás. Y el truco es el siguiente, para que lo aprendan bien. Escribir 1 sobre x en términos de 1 sobre x menos 2. Y aquí está, pues se le suma y se le resta 2, y se le agrega convenientemente el signo. Se factoriza por 2 en el denominador y se hace el cálculo. Y ahora esta parte es la que se inserta en la serie para llegar a esto. Como la función se pudo representar como una serie de potencias en torno al punto en cuestión, esa es la serie. ¿Dónde vale la convergencia? Aquí, y de hecho sí solo sí ahí, o sea ahí. En ese intervalo vale. ¿Qué pasa si tomamos raíz de x en torno a 4? Bueno, aquí hay que calcular a pulso las derivadas de la función evaluada en 4 y formar los números. Uno empieza a calcular la derivada primera, segunda, tercera, cuarta de la raíz y obtiene una cierta recurrencia, que es esa. Y en este caso nosotros podemos usar esa recurrencia para obtener el desarrollo. Entonces, si nosotros evaluamos las derivadas en 4, llegamos a esto. De hecho, podemos obtener el desarrollo completo. O sea, la serie completa. Aquí está pidiendo solamente las sumas parciales hasta 3. Entonces uno va calculando. Este es P1, este es P2, este es P3. Ese es el desarrollo de C. Y para ir cerrando, use la serie de Taylor generada por la exponencial para probar esto. Fíjese, un desarrollo en torno a x menos xl. Entonces el truco no es tan rebuscado que es esto, ¿no? Fíjate que si uno literalmente reemplaza x por x menos x0, ya tiene casi el desarrollo, pero tiene que forzar ahora que aparezca el x. Entonces aquí está. Y esta parte ya se desarrolló ahí. Entonces escribe como es así. Entonces uno pega ahora y junta y tiene el desarrollo de la serie que está buscando. Se lo puede hacer con en torno a cualquier punto. ¿Ok? Bien, vamos a finalizar la clase de hoy con la determinación de serie de Taylor en torno a. ¿Ok? Veamos. Encuentre la serie de Taylor, como lo está indicando, en torno a 0, o sea, esta serie de Maclaurin, recuerden, para la función seno de x cuadrado, después coseno cuadrado de x, logaritmo, y después 1 partido por 1 más x a la cuarta. Entonces, bueno, el primer caso es bastante simple, porque en el desarrollo del seno reemplazamos x por x cuadrado. Aquí está. Uno reemplaza aquí por x cuadrado y tiene el resultado de inmediato. X cuadrado y llegamos a esto, ¿no? Ahí. Convergen todo aquí. B, ahora, coseno de x al cuadrado. Aquí podríamos hacer algunas cosas. Bueno, podríamos hacer lo siguiente. Podríamos decir que esto es coseno de x por coseno de x. E intentar hacer el desarrollo usando la serie de potencia, ¿no? Voy a hacer el producto de la serie consigo mismo. ¿Es válido? Sí. ¿Va a ser trabajoso? Claro que sí. Y obtener como producto de Cauchy un desarrollo. Ahí. Donde los SUN se obtienen de la manera que ya explicamos antes. Pero hay una manera un poco más inteligente
usando el desarrollo del coseno para calcular el desarrollo del coseno cuadrado. Y es esta. Esta es una identidad, ¿no? Entonces, hacer el desarrollo con coseno cuadrado pasa simplemente por hacerlo con este. Y ese es el desarrollo que hacemos y hacemos el álgebra. Ahí juntamos. Mira, si hace el desarrollo del coseno de 2x, es esto. Y ahora entonces se hace el álgebra y se fuerza al coseno cuadrado. Quedaría así. Listo, problema resuelto. Vamos al problema C. Encontremos el desarrollo del logaritmo. Fíjate acá, arriba, al comienzo de la introducción, nosotros partíamos de una serie y hacíamos esto, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? Podíamos hacer algo, que era, por ejemplo, integrar una serie. Y de esa manera uno puede, aquí está, ¿no? Por ejemplo, mira, esto, como para ir cerrando. Esto que está. En el lado izquierdo te queda menos logaritmo y en el lado derecho es esa serie. La convergencia se establece, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces uno puede partir, si uno fuerza a que el logaritmo de x se exprese de esa manera, el desarrollo ya está hecho. Entonces hay que forzar ese desarrollo. Eso que está ahí. ¿Ya? Esa es la idea. Uno lo puede hacer con ese logaritmo o bien antes, forzándolo antes. Aquí lo vamos a forzar antes. Así. Con esto vamos cerrando la sesión de hoy y la próxima clase, que mañana, que sería la última, que vamos a considerar la utilidad, utilizar el teorema de Taylor para hacer cosas con las series. ¿Okay? Bueno, aquí está el truco. O forzamos el logaritmo de x a partir del logaritmo de 1 menos x, o bien lo forzamos antes. Lo podemos hacer antes. Y aquí lo estamos haciendo antes. Logaritmo de x en un intervalo donde sea razonable es 1 sobre x de x más la constante, ¿correcto? Esto es lo que vamos a hacer. Por lo tanto, si uno tiene el desarrollo en serie de este término, esta función tiene el desarrollo que está buscando. Ahora, el desarrollo se va a hacer en torno a un punto, 3 en este caso. Así que la idea es escribir 1 sobre x en potencia de x menos 3. Y eso es lo que se logra acá, con cualquier valor de a. Funciona en cualquier caso, ¿no? Aquí hay que hacer aparecer esto. Se factoriza por a y el truco ya es... Bueno. ¿Listo? La convergencia ocurre en ese intervalo o bien ocurre en este intervalo y solo en este intervalo. Entonces si uno integra ahora, aumenta un intervalo donde si se integra, veamos, discutamos el asunto del intervalo después, pero si se integra, si llega a lo que nosotros queremos que es el logaritmo. Fíjate que en este caso particular, si x se evalúa en a, que se puede porque a es positivo, te queda que la constante vale el logaritmo de a, así que el desarrollo es este. Si reemplaza a igual 3, vamos a llegar que el desarrollo pedido. Pero aquí lo hemos hecho en general. Notar que esta serie converge para uno de los extremos. X igual a ¿cuánto? 2a. Porque nos queda, reemplazando 2a, nos queda esta serie. Nos queda la serie armónica alternante. Y esta converge. Así que el extremo derecho lo podemos agregar. Lo que pasa es que la igualdad al logaritmo es a la que es delicada. Bueno, no se puede garantizar todavía. Y lo último que queda es hacer el desarrollo de esta función en torno a 0. Bueno, aquí las derivadas parciales no son tan difíciles. Uno las puede encontrar. Pero uno puede usar un cálculo previo que es este. 1 sobre 1 menos x, si uno deriva una vez, hace un arreglo y deriva de nuevo, llegamos a esto. Vamos a partir de acá.
Después de derivar 2 veces, se incrementa la potencia en 1. Se ajustan los signos, etcétera, se ajustan los índices, llegamos a esto, y después se deriva de aquí, nuevamente, para incrementar en un exponente más. Si nosotros derivamos a ambos lados, llegamos a esto. A esta expresión. Entonces nos queda, corriendo los índices, ahí, llegamos. Esa es la derivada. Ese es el desarrollo. ¿Ok? Entonces, toda esta manipulación ya la hemos visto como serie de potencia que es válida, y ahora la unicidad de la representación nos dice que esa es la serie de Taylor. De la función, todo esto vale en este intervalo. Hay garantía absoluta ahí. ¿Valdrán los extremos? Uno puede darse cuenta que esta serie no converge ni en uno ni menos uno, ¿correcto? Y la serie, la convergencia. A pesar de que esta función, aquí pasan cosas interesantes, estoy terminando. A pesar de que esta función solamente está prohibida de ser considerada cuando x es menos 1, el desarrollo solamente tiene sentido aquí, en ese intervalo. ¿Okay? Bueno, mañana entonces cerramos el tema. Dejamos de compartir.